Bienvenidos a nuestra videocápsula sobre el codiseño y la integración curricular que trataremos de explicar a partir del programa analítico y la planeación didáctica. Para ello, recordemos algunos de los planos del programa analítico, comenzando con el plano 1, análisis del contexto socioeducativo, también conocido como lectura de la realidad, y que produce el diagnóstico socioeducativo, el cual se basa en analizar las condiciones del contexto social, económico y cultural de la comunidad para identificar problemas o situaciones que sirvan como medio para contextualizar los aprendizajes de los alumnos, que esa es la finalidad del programa analítico. Por ejemplo, situaciones de salud, enfermedades que haya en la región, en la comunidad, condiciones o problemas medioambientales, saberes comunitarios. Recordarán que vino un esquema en una de las orientaciones del Consejo Técnico Escolar que precisamente agrupaba todos estos fenómenos, problemáticas que encerraba a la vida cotidiana de los alumnos y que nos permitía identificar a estas problemáticas o situaciones que servirían precisamente para contextualizar los contenidos. De tal manera que existían ámbitos o existen ámbitos y aspectos que van a integrar todo el cúmulo de elementos que se deben de identificar y describir dentro del diagnóstico socioeducativo. Lo que buscamos es que los colectivos problematicen precisamente estos ámbitos, estos aspectos, para poder describirlos e identificar esas problemáticas. Por eso el programa analítico se constituye como un modelo pedagógico para contextualizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Después del primer plano, toca el plano número 2 acerca de la contextualización. La contextualización refiere al proceso mediante el cual vinculamos los elementos curriculares del plan y programas de estudio, es decir, los ejes, los campos, los contenidos, los PDA, a las problemáticas y situaciones que se hayan elegido del diagnóstico socioeducativo, y eso permita situar, dar sentido y significado a los contenidos que verán los alumnos dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y aquí se cumple el fundamento de poner a la comunidad al centro del proceso pedagógico, pero en sí la contextualización refiere a tomar alguna problemática o situación y empezar a vincular estos elementos con los elementos curriculares, es decir, el campo o los campos formativos, los contenidos y PDA de las bases y los ejes articuladores, no precisamente en este orden, pero sí en considerar este tipo de vinculación que también nos lleva al proceso de integración curricular que estaremos comentando más adelante. De esta forma, una problemática se vincula a cierto campo, a ciertos contenidos de una fase, o bien puede agrupar las distintas fases que constituyan al nivel, y también puede constituir a cuantos campos el docente considere a la problemática según su naturaleza, y este es el proceso de contextualización dentro del programa analítico. El último plano refiere al codiseño, que en su aspecto técnico significa que se van a diseñar contenidos nuevos que no se encuentren en los programas sintéticos de la fase que se trabaje y que encierra necesidades particulares de los alumnos o de la propia escuela. Este proceso es opcional, es decir, no todas las escuelas o docentes tendrían que llevarlo a cabo, eso dependerá de su contexto, su particularidad o sus necesidades. Sin embargo, esto debe reflejarse dentro del diagnóstico socioeducativo, de tal manera que habrá contenidos nuevos que no se encuentren en los programas sintéticos y que pueden referir a quizás artes, música, tecnologías, lengua de señas mexicanas, cultura deportiva, otros que sean particularidades o necesidades de los alumnos y la escuela. Y si se hacen contenidos, por supuesto, habrá que hacer también los PDA del grado que correspondan en la fase que se esté trabajando. Todo esto, por supuesto, habrá que revisarlo antes en los programas sintéticos para ver que no existan estos contenidos que
se desean diseñar y por supuesto tendrá que justificarse dentro del diagnóstico socioeducativo porque ahí se describen las necesidades, particularidades, condiciones de alumnos, de escuela, de docentes. Finalmente, todos estos planos que constituyen el proceso para la edificación del programa analítico, pues conforman realmente al proceso de codiseño, porque a través de estos planos se consideran aspectos territoriales de las escuelas, de los alumnos, cuando se diseña el programa analítico y esto se traslada a la planeación didáctica. Problemáticas, como ya mencionamos, de orden sociocultural, natural, infraestructura, comunicación. Pero también este proceso general de codiseño, pues reconoce estas condiciones de los diversos contextos de las escuelas y responde a esta enorme diversidad de características, intereses de los alumnos, lo que trata de lograr un equilibrio entre la visión global y local, al concepto local que refiere tanto a la parte local como a los aspectos internacionales que los alumnos tendrán que analizar precisamente dentro de sus procesos de aprendizaje para contextualizar los contenidos. Por otra parte, la integración curricular es el núcleo que aborda al proceso de contextualización, es decir, la forma en que se vinculan campos, ejes, contenidos, PDA a las problemáticas y consideran, como ya hemos dicho, la enorme diversidad de nuestro país, intereses y necesidades de los alumnos. También este proceso de integración curricular refiere a la forma en que los docentes pueden colaborar dentro de los proyectos o de algunas otras propuestas que integren a distintas disciplinas, como en el caso de secundaria, dentro de un campo formativo, o en el caso de los otros niveles, entre docentes de distintas fases o grados. Hay que considerar aquí que el Plan y Programas de Estudio 2022 es ya un currículum integrado porque considera la posibilidad de la interdisciplinaridad, también destaca la relevancia del tomar en cuenta intereses y motivaciones de los alumnos y por supuesto pone al centro del proceso pedagógico a la comunidad como uno de sus fuertes fundamentos. Esto al final se traslada precisamente dentro de la planeación didáctica, que es donde el docente organiza elementos como tiempos a los alumnos, el material, el espacio, incluyendo las metodologías sociocríticas de los campos con la finalidad de realizar la transformación social, que también es otro de los fundamentos del plan y programas de estudio. Esperemos que esta cápsula te apoye en esta quinta sesión del Consejo Técnico Escolar y en todo tu proceso pedagógico dentro de tu trabajo cotidiano.